Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Eh, Quiero grabarles una serie de videos donde explicaré los comandos más usuales de nuestro lenguaje de programación SQL, lenguaje de consulta estructurado, que nos sirve para escribir eh, sentencias o consultas en nuestras bases de datos. ¿Sí? Este primer video hablaremos sobre los comandos DDL, posteriormente los DML y así sucesivamente con las otras secciones. DDL nos trae los comandos create, alter, drop, truncate, comment y rename, que son los más básicos o más comunes. Los explicaremos con ejemplos prácticos para un mejor entendimiento. Vamos a pasar a nuestra presentación. Mi nombre es Carlos Arturo Barrientos Suárez, soy ingeniero de sistemas de la Universidad Francisco Pablo Santander Ocaña y especialista en desarrollo de software de la Uniminuto. En este primer video, como se había dicho, se hablará sobre los comandos de DL, Die Definition Language, o lenguaje de definición de datos. Entonces, ¿qué es SQL y qué es DDL? DDL, Die Definition Language, es un subconjunto de SQL, lenguaje de consultas estructurado, que se utiliza para definir la estructura de una base de datos y sus objetos, como las tablas. Los comandos DDL se utilizan para crear, modificar y eliminar objetos de la base de datos. Los comandos o sentencias que utilizaremos en este video son create, alter, drop, truncate, comment y rename, como ya se había dicho. Nuestra primera sentencia es create. Esta sentencia crea un nuevo objeto de base de datos como una tabla. Por ejemplo, la siguiente sentencia SQL crea una tabla llamada usuario. La podemos ver aquí. Vamos a ir a nuestro IDE o entorno de desarrollo integrado para escribir consultas SQL. Y es MySQL Workbench. Podemos crear una nueva hoja en blanco para escribir nuestras consultas. Y lo primero será crear nuestra base de datos. Create Database y le pondremos canal-db. Ejecutamos para ejecutar una sola sentencia, ejecutamos el rayito con el 1 en romano y se nos crea nuestra base de datos. Si actualizamos, la podemos ver acá. La seleccionamos con clic derecho, Set as Default Scheme y nos queda en negrita. Posteriormente será escribir el comando. Para hacer más rápido el video, si más corto, vamos a utilizar el comando que yo tengo por aquí y lo escribimos y vemos los campos que tiene un ID usuario de tipo entero, va a ser auto increment y llave primaria, primary key. Tenemos otro atributo llamado nombre de tipo varchar con una longitud de 50 caracteres y va a ser no nulo. Tenemos otro atributo apellido, otro campo, tipo varchar con una longitud de 50 y también es no nulo. Tenemos una identificación integer, no nulo, y va a ser única para que no hayan dos identificaciones iguales. Un correo varchar con una longitud de 100, también no null, y también va a ser único en nuestra base de datos, en nuestra tabla. Y una contraseña varchar con una longitud de 200 y también no nulo. Si la seleccionamos, llegamos hasta el final y ejecutamos el rayo con el 1 en romano, vemos que nuestra tabla se crea. Para poder seleccionarla, podemos venir y tirar un comando select asterisco from y nuestra tabla se llama nuestra tabla se llama usuario. ¿Sí? La seleccionamos y podemos ver la estructura: ID usuario, nombre, apellido, identificación, correo y contraseña. Seguimos con esta presentación. Nuestro segundo comando es alter. Esta sentencia se utiliza para modificar un objeto de base de datos existente. Por ejemplo, la siguiente sentencia
SQL añade una nueva columna llamada código a la tabla usuario. Alter table, usuario, add código y el tipo de datos más su longitud. Lo venimos para nuestro ID y colocamos el comando alter table, usuario, que es nuestra tabla, add, nuestro campo de tipo varchar con una longitud de 200 caracteres. Cerramos con nuestra sentencia con el delimitador de código y si la ejecutamos, ella nos crea el nuevo campo. Para podernos dar cuenta, pues, volvemos a seleccionar la tabla y vemos cómo ahora en la parte final nos agregó un nuevo campo llamado código. Seguimos con nuestros comandos. Nuestro siguiente comando es drop. Esta sentencia se utiliza para eliminar un objeto de la base de datos existente. Por ejemplo, la siguiente sentencia SQL elimina la tabla usuario. Drop table usuario. Hacemos el ejemplo. Drop table usuario. Y si ejecutamos la sentencia, vemos que se nos elimina los usuarios. La tabla usuario la intentamos seleccionar y vemos que nos muestra un error y nos dice que la tabla no existe. La volvemos a crear y si la creamos se va a crear con esta misma estructura sin el código. La creamos, la seleccionamos y vemos que ya no está código. Si queremos volver a agregar el código, seleccionamos la sentencia, volvemos a ejecutar y nos crea el código. Volvemos a seleccionar y ahí vemos el código nuevamente. Si seguimos con nuestros comandos, el siguiente es truncate. Truncate, esta sentencia se utiliza para eliminar todas las filas o tuplas de una tabla, pero a diferencia de la sentencia drop, esta conserva las estructuras y los índices de la tabla. Tenemos ID usuario, nombre, apellido, identificación y correo como la estructura, pero tenemos un registro que es Carlos, apellido Barrientos, ¿sí? La cédula y los datos. Si nos venimos para acá, vamos a insertar un registro. Entonces, insert, into, usuario, los campos son nombre, apellido, identificación, correo, contraseña, código. Y los valores son nombre, Carlos, apellido, Barrientos, identificación, correo, carlos@gmail.com, contraseña y código. Terminamos nuestra sentencia y procedemos a insertar. Vemos que nos dice column correo. Es que le coloqué correo con 3 R's. Le bajamos una y volvemos a ejecutar. Contraseña le coloqué, qué pena, la ñ y es sin ñ. Ejecutamos nuevamente y esta vez sí se guardó completamente. Volvemos a seleccionar y vemos nuestro registro. Ahora vamos a utilizar truncate. Ejecutamos y si intentamos seleccionar otra vez, vemos que ya no hay un registro, pero nuestra estructura se mantuvo hasta con el código. Listo, seguimos con nuestras consultas. Tenemos comment.
Dice que esta consulta o esta sentencia nos permite agregar comentarios descriptivos a objetos como las tablas o columnas, facilitando la comprensión y colaboración entre desarrolladores. ¿Sí? Entonces el comando sería alter table, usuario, comment y nuestra descripción. Si queremos consultarlos por medio de comando, estos comentarios se guardan en una tabla llamada tabla comments. ¿Sí? Entonces podemos ver, el campo se llama tabla comment, podemos ver que esta consulta nos la va a traer, pero también podemos seleccionarla si le colocamos el cursor encima al nombre de usuario y seleccionamos la I. Vamos a escribir el comando. Comando era para agregar, era alter table, usuario, comment, igual, y entre comillas simples colocamos, digamos, en esta tabla se registrarán usuarios. Ejecutamos y se nos crea el comentario. Como se había dicho, si queremos utilizar un comando para escribirlo, podemos utilizar el siguiente comando. Solo cambiaríamos el nombre de la base de datos como se nos esté llamando y la tabla. Nuestra tabla se llama usuario en singular y aquí está en plural, la cambiamos, ejecutamos y vemos que nos muestra de la tabla, nos muestra en esta tabla se registrarán usuarios, ¿sí? Pero si también la queremos ver de otra forma, nos vamos para aquí, para la tabla, le colocamos el hover y en la I seleccionamos y en la parte de abajo dice comentarios. En esta tabla se registrarán usuarios. Veanlo aquí. Luego viene rename. Rename la utilizamos para ajustar nombres de objetos existentes en la base de datos. El comando rename se presenta como la solución adecuada. Sí, este comando nos permite cambiar el nombre de la tabla, ¿no? De las tablas, sin alterar su estructura. Vemos que tenemos una tabla llamada usuario en singular y la queremos pasar a usuarios. Y colocamos primero rename table, usuario, el nombre de nuestra, que es el nombre de nuestra tabla inicialmente, y to convertir a usuarios. Nos vamos a crearlo. Entonces vamos a utilizar rename table. Tenemos nuestra tabla usuario, convertir a usuarios. Si la ejecutamos, ven que tenemos usuarios, la ejecutamos, actualizamos y ahora se llama usuarios. ¿Listo? En llegado caso que quisiéramos también cambiar una columna, hagamos nombre por nombres, ¿sí? Como hace ratico que nos equivocamos en el correo o en la contraseña, podríamos escribir el siguiente comando. Alter table, ahora se llama usuarios, nuestra tabla, change, el nombre de nuestro campo, nombre, y seguido del nombre que le queremos dar, que es nombres, y el tipo de datos, varchar, con una longitud, digamos, de 50. Ejecutamos el comando y si actualizamos, vemos que ahora se llama nombres. Y con esto finalizamos los comandos. Espero que les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.